Tomarle foto, me di cuenta que me había equivocado en este y le había puesto a Y, y cuando empecé a graficarlo en otros ángulos se veía un poco chistoso. ¿Por qué está mal que diga aquí a Y? Por lo que... P es desde el punto P hasta S y eso pide para el marco de referencia. Sí, está en otro. Está en la orientación incorrecta. Voy a intentar. Revisen los marcos, fíjense que yo lo que dije acá era mi punto S está en R1, que es el vector que va acá y llega a P, más una distancia PS, que es una longitud en la dirección PY, y yo le había puesto en la dirección AY. O sea que siempre iba a estar alineado con esto como si esto se estuviera deformando, y eso está mal. Entonces, cuando estaba graficando y ya empecé a correr la cinemática, fue como esto se ve chistoso, me volví al plot y me di cuenta que aquí había puesto AY, no BY. Entonces, ahí lo arreglé. Y aquí lo que hice fue convertir ese diccionario de puntos en simbólico a un diccionario en lambda para poderle pasar los parámetros y calcular numéricamente la ubicación de S, de P, de Q, de pues todos esos puntos en función de las mismas 4 variables. Si yo conozco esas 4 variables, pues puedo calcular dónde está todo en el mecanismo y puedo graficarlo. Y pues acá lo que hice fue graficar la función, graficar las líneas, cada una con un color, y escogí el mismo color con el que hice los marcos para que pues fuera súper fácil de identificar. Y pues acá me dio. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo cualquier valor acá, esos valores no necesariamente van a coincidir con el F igual a 0. Y vamos a ver el mecanismo con un ángulo de 45 en la primera barra, como los bajos de 90. Y creo que ya podemos dejar esto. Entonces, ¿por qué? ¿Cierto? Y no me cierra, no me encaja. ¿Por qué no encaja? Pues porque 90 grados, 20 grados, 50 grados y 0 no satisfacen esa ecuación. Entonces no es una posición viable del mecanismo. Las posiciones viables del mecanismo pues las vamos a encontrar nosotros a partir de encontrar soluciones a esta ecuación que no hemos hecho todavía. Entonces sigamos. Cinemática directa. ¿Qué hace la cinemática directa? Si yo sé un valor de esas dos que tengo con linecita abajo, θ1 y x, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas y resuelvo. Entonces aquí tengo mi ejemplo que es θ1 y x igual a 70, θ1 igual a 67.5 grados, que es el punto inicial que les dieron en la ecuación Juan Felipe. Y aquí usamos lambda. Entonces Miguel dijo, no, es que lambda si no sé qué. ¿Qué hace esa línea? La lambda. Sí, eso es lo que no. Listo, entonces lo explico con esto. Mi función f me recibe 4 parámetros, ¿verdad? Pero resulta que yo ya sabría el parámetro de θ1 y sabría el de x. Entonces quiero crear una nueva función g que solamente me reciba θ1 y θ2. ¿Qué? θ2 y θ3. Pero cuando yo ejecute g de estos dos valores, me llame a la función f con θ1 conocido, este θ2 que yo le pase a g, este θ3 que yo le pase a g y el x conocido. Entonces es como crear una nueva función. Esto lo habría podido yo hacer en más líneas diciendo defíname la función tal, que le pase tal y me ejecute tal, pero en una sola línea se escribe así mucho más sencillo. Y entonces, ¿por qué hice eso ahí, Miguel? Supongo que esa nueva función que apenas sobre el tensado es z. La función se llama fsolfun y depende de z. Z, aquí lo que yo estoy diciendo es que z es igual a θ2, z3. ¿Sí me entienden? Z, y le digo, llámeme a la ecuación función
con este valor que yo ya tengo, luego Z1, luego Z2 y luego el valor que ya tengo. Estas dos son Z, que son los dos de la mitad. Entonces Z es la G. Z como si fuera la G. La función G sería f sol fun, que yo ya puedo llamar después f sol fun paréntesis de dos parámetros. El Z me declara la variable que le voy a pasar como argumentos. ¿Listo? Entonces, como yo ya sé el valor de 67.5 y el valor de 0.7, yo podría empezar a llamar a la función f sol fun, ¿cierto? Vamos a hacerlo en una nueva celda. F sol fun. Y recibe dos argumentos. ¿Cuáles argumentos? Este primero, ¿qué significa? El teta. ¿El teta qué? Ah, no, pero eso es el teta 2. El teta 2, ¿verdad? Y este. Entonces, para mi primer caso de mi cinemática, yo le dije, oiga, teta 1 es 67.5 grados, o sea que me va a quedar así como está aquí. Y el X es 0.7, o sea que este punto está a 0.7. Pero yo no sé esto dónde está, el moradito, ni sé dónde está el triangulito, solamente sé dónde están estas dos barras, porque sé las dos variables teta 1 y X. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar qué ángulo le tengo que poner yo a esto y qué ángulo tiene que tener esta barra, que son el teta 2 y el teta 3, para que eso encaje y ensamble como yo necesito que ensamble. Entonces, si yo cojo y hago el y le pruebo qué tal si el verde estuviera a 0 grados, o sea que la línea roja se alineara con la línea amarilla. Y qué tal si este de aquí estuviera a, no sé, a pi, digamos, pi medio, supongamos. O sea que este ángulo fuera 90 grados, tal vez cercano a lo que se ve aquí. ¿Qué espero yo que me dé el f sol fun? ¿Qué me daría? ¿O qué no me daría? ¿Qué espero que no me dé? No debería dar 0. No da 0, ¿cierto? Pero si yo empiezo a agrandar este valor un poquito y empiezo a disminuir este valor un poquito, pues podría lograr que esto trate de llegar a 0. Pero pues no lo voy a hacer a mano, porque me demoro 2 vidas. Lo voy a hacer con la función fsol, a la cual le digo, oiga, búsqueme el z0 que satisface que usted me dé 0, que esté cercano a esta solución de 45 grados y 20 grados, y devuélvamelo en una variable. Y entonces cuando yo hago esto, pues ya encuentra la forma en la que el mecanismo me encaja. Y fíjense que el punto aquí está a 0.5 de altura y a 0.7 horizontal, como nos pidió Juan Felipe, y esto está a 67.5 como nos pidió Juan Felipe, y esto encajó y me quedó en el sitio correcto. Y ya no solo me sirve para 67.5, también me sirve para 80.5, donde yo puedo moverlo, vuelve y calcula. Obviamente el valor de z me va a dar otro valor diferente, porque son otros teta 2 y teta 3 para este valor de teta 1 y de x. Pero pues ya el mecanismo se solucionó en su cinemática directa, es decir, yo tengo mis dos variables de grados de libertad, las defino y puedo saber dónde está todo en el mecanismo. ¿Por qué puedo saber dónde está todo en el mecanismo? Porque conozco todas las relaciones de ángulos y de distancias que hay en el mecanismo y puedo llegar a cualquier lugar de él. Entonces lo que seguiría, ya dañan, ya 67.5, ya como en la original. Lo que hice yo fue pensar en cómo organizo este código para poder correrlo. Un segundito. Nos van a dejar. Lo que yo hice fue cómo hago esto repetitivamente, porque yo necesito resolver esto no solo para 67.5 y 0.7, sino para toda la señal que nos dio
Juan Felipe. Nosotros tenemos que en el tiempo θ1 va a cambiar por una función seno y x también va a cambiar con otra función seno. O sea que en el instante 0 pues vamos a tener un valor y en el instante 1 vamos a tener otro y así sucesivamente. En cada instante del tiempo voy a tener que repetir este proceso. Entonces pues lo meto en un for loop, ¿cierto? Cuando yo lo meto en un for loop pues me queda más fácil. Aquí está. Preescribir o prellenar una lista de variables. Aquí estoy prellenando la lista de los posibles valores de θ para cada instante del tiempo. Aquí estoy prellenando la lista de x para cada uno de los posibles instantes del tiempo. Y le digo que para cada instante del tiempo, pues que repita eso y resuelva el problema. ¿Alguna duda con ese pedazo de código? Listo. Entonces si corremos esto, voy a tener en la lista zlista que debería tener de las variables que están allá en azul y anaranjado. Si vemos zlista. θ2 y θ3 para cada tiempo. Entonces en el tiempo 0, θ2 me da 0.19 radianes y θ3 me da 1.4349 radianes. En el tiempo 1, que sería el tiempo 0.1 segundos, ¿cierto? Tengo otro valor y así lleno toda la lista. O sea, estos son los posibles, todos los zetas que son θ2 y θ3 en cada uno de los instantes del tiempo. Y si ya conozco esos. Profe, ¿podrías explicar lo de tetalista? Es que me confundí ahí. Este tetalista. Ajá. Yo estoy pregrabando una lista de valores de θ que representan la función seno que nos dio Juan Felipe. Sí, Ok. esa es la función de Juan Felipe, 67.5 más 7.5 seno de 5 por θ. Listo, listo. Entonces los llené de una vez con un vector grandísimo que tuviera todos esos valores, para luego recorrerlos uno a uno y ejecutar mi solución. Eso tiene sentido. Entonces, en cada instante del tiempo, pues yo ya tengo el valor de θ con el tetalista en la iésima posición, el valor de θ2 con el zetalista, la iésima posición, el ítem 0, y lo mismo con θ2 que con θ3 y luego con x, que estaría en el x list. Entonces, si yo voy a graficar. El enumerate, ¿lo vuelve un array? Bueno, cuando yo hago for, si en Python, pues esto es como de IP, que ustedes tenían 1, 2, 3 guardados en una variable A, ¿cierto? Vamos a cambiar esto por 5, 8, 36, ¿sí? Cuando yo le digo for inA, lo que va a hacer es coger para 5, luego para 8 y luego para 36. Pero entonces yo perdí el índice. No sé si el 36 es el tercero, el cuarto, el quinto de la lista. El enumerate, cuando yo le digo i, ítem, digamos, enumerate de A, me va a dar pares. Me va a dar 0,5, 1,8, 2,36. ¿Para qué necesito eso? Pues para correlacionar el ítem 2 de la lista xlist con el ítem 2 de la lista θlist, porque están al tiempo ocurriendo en el mismo instante de tiempo. ¿Sí? Entonces por eso lo hice de esa manera, pero pues hay otras formas también. Una vez yo ya tengo mi lista de los zetas, pues yo ya sé cómo está mi mecanismo en cada instante del tiempo. Entonces aquí lo que hice fue hacer una animación donde llamo a la función plot mechanism en cada instante del tiempo y le tomo una foto. Y pues al tomar una foto de eso, pues puedo ver qué pasa y lo grabo en un MP4 porque lamentablemente hay Python con las animaciones casi nunca funciona bien. Entonces evito frustraciones y lo grabo directamente en un video. Si voy a mi carpeta, que está acá, ahí tengo mi video de Inverse Kinematics, que es de Forward Kinematics, y pues vamos a mirar cómo nos dio. No me deja agrandar, lo voy a abrir por fuera para darle más tiempo. Y ese es el movimiento que hace el mecanismo. Fíjense que se están moviendo las dos barritas. Lo voy a dejar otro rato. Se mueven
oscilando esta y también oscilando el movimiento en X, que eso es lo que nos pide. ¿Sí está bien? ¿Sí? Entonces, fíjense en el punto S que está generando una trayectoria y va y vuelve con esa oscilación. ¿Sí? Va por un camino, vuelve por, creo que hasta, sí, volvería por el mismo camino porque están sincronizadas las dos señales, las dos seno de entrada, entonces va por un camino, vuelve por el mismo camino y pues ese proceso se repite a la frecuencia de 5 radianes por segundo. ¿Que cuántos hertz serían? Esta señal que les dio de entrada era a 5 omega igual a 5 radianes por segundo, o sea que cuántos ciclos hace por segundo. 0.8 Hz, o sea que hago 8 repeticiones por cada segundo. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Está 0.8 Hz. Es 0.8 Hz, o sea, no alcanza a hacer un ciclo en un segundo, que es como lo que se ve en el video. Listo, entendí, 8, ya estaba. Me equivoqué. ¿Listo? Esa es cinemática directa. ¿Será que le puedo tomar una foto así código? Sí, claro, sí. De la animación. Gracias. Listo. Y listo, entonces aquí ya terminamos cinemática directa, que es la más fácil. Ahora, ¿cómo hacemos cinemática inversa? Fíjense que aquí tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas y podemos resolverlo. Si estamos en cinemática inversa, lo único que sabemos nosotros es una posición del mecanismo, en este caso es la posición de S, que sería pues un S en X y un S en Y, y sabemos que el mecanismo debe llegar a tal lugar, pero ya no tenemos entonces ni θ1, ni θ2, ni θ3, ni X, o sea que tendríamos 4 incógnitas y 2 datos. ¿Y cuántas ecuaciones? Seguimos teniendo las mismas 2 ecuaciones. Entonces no podemos resolverlo porque ya tenemos más incógnitas que ecuaciones. Pero sí se puede resolver, por eso lo pusimos del taller. Y ya hablamos la clase pasada del ejercicio con el bracito robótico y lo discutimos. ¿Cómo se hace? Con una optimización. ¿Qué pasa? Si yo ya supiera o pusiera cualquier valor de θ1 y de X, con el código anterior yo podría determinar θ2 y θ3. Y con esas 4 variables ya podría saber dónde está la punta de cualquier parte del cuerpo del mecanismo que yo quiera. Si yo sé dónde está la punta, pues encuentro un S, voy a cambiarlo de color. Encuentro un S diferente. Voy a botar este. Yo encuentro un S, ¿cierto? Ese S va a ser para el valor que yo escogí para θ1 y para X, porque esta vez Juan Felipe no nos dio ningún valor. Pongo un valor acá, despejo esto con cinemática directa y me va a dar un valor para S porque ya sé todas las posiciones de cualquier parte del mecanismo. Si yo sé el valor que me da ese S con esos valores que puse de θ1 y X, puedo comparar este que yo quiero contra el que me dio. Y si estoy lejos, pues por ahí no es. Y entonces tengo que empezar a cambiar los valores hasta que empiece a acercarme a donde yo quiero llevar el mecanismo y haga que ese S tienda a ser ese asterisco y el error tienda a ser muy pequeño, casi cero, de forma que solucione mi problema. Y pues para hacer eso es repetir el código anterior, porque tendríamos que resolver la cinemática directa para poder saber dónde estaría ese. Y pues si yo tengo que repetir el código anterior, yo no hago control C, control V, porque ya pues no aguanta, empieza a darse un código muy feo.
Entonces lo que yo hice fue crear funciones. ¿Para qué? Pues para que sea más legible mi código y si no me está funcionando, que es lo más probable cuando ustedes hacen su primera versión del código, pues sepan buscar en dónde está el problema. ¿Qué funciones hice? ¿Esta qué creen que hace? El área cinemática directa. Es la cinemática directa. ¿Y qué pide y qué me devuelve? Pide, supongo que el estado de inicio. ¿Qué pide? Q. ¿Y qué era Q? Teta 1 y X, ¿no? Entonces, mi Q, que son mis coordenadas generalizadas, es un vector que va a tener teta 1 y X, que son las variables que me definen mi mecanismo. Entonces, yo a esa función forward kinematics le paso teta 1 y X y me repite el mismo código que teníamos arriba, esto es igualito. ¿Y qué me devuelve? Me devuelve el valor de Z. Y Z son las otras variables complementarias, que son teta 2 y teta 3. Y con ese set de 4 variables ya sé dónde está todo. ¿Dudas de aquí? ¿Por qué tiene dos elementos? Porque es que yo le puse que me diera el full output para ver si converge y cómo converge y todo eso, entonces para poder rescatar eso de ahí. Pero pues yo podría haberlo hecho solo con esto y confiar que convirtió. Eso es como para, si yo quiero en mi código poner, si no converge, avíseme, o no lo haga, o no estrelle el robot, bla, bla, bla. Entonces es como para poder tener más control de qué está pasando adentro. Una vez uno encapsula la función, pues ya no tiene acceso en teoría a qué hay adentro de la función, entonces es mi forma de rescatar información de ahí para poder debuguear, qué mal. Entonces este es FK, que es cinemática directa. ¿Qué hace IKR? Una pregunta de la anterior. O sea, yo nunca he entendido por qué pone Z0 igual a no. Para yo poder llamar la función con un initial guess o llamarla sin initial guess. Entonces, si yo no le paso initial guess y Z0 es none, igual corre el código, no me va a decir deme un initial guess. Y utiliza 4520 como default. Eso es para yo poder llamar FK de una vez con un Q sin tener que decirle el initial guess todo el tiempo o tener control de pasarle un initial guess. Pero cuando no le pasas un initial guess, ¿cómo Usa este 4520, mira. Z0 es esto si Z0 es none. De lo contrario, pues es Z0. Ok. Listo. Entonces yo podría para probar llamar la función FK con el dato que nos dio Juan Felipe 67.5 y 0.7 y pues me debería dar lo que ya habíamos visto arriba. O podría decirle una condición inicial y tratar de forzar a que el mecanismo me dé otra versión de la solución con la segunda solución. Listo. Esto claro. Ahora miremos este. ¿Qué está haciendo IKR? Está haciendo un error. Está haciendo lo que expliqué acá. Entonces, fíjense que IKR recibe un dato de a dónde yo quiero llegar. ¿Qué mentira estoy acá? Recibe un dato de a dónde quiero llegar, o sea, un S-stab, la posición del punto S a donde yo quiero llevarlo, y un valor de Q. Es como si yo cogiera la barrita 1 y el slider y los moviera y empezara ojo a mirar, uy, ¿dónde está el punto? Entonces, ¿qué hace esta función? Pues tiene que llamar a la cinemática directa primero para encontrar las variables que me faltan para poder saber dónde está S. Una vez encuentro las variables, encuentro dónde está S. Fíjense lo que hice yo acá. S es un llamado a ese fun con teta 1, teta 2, teta 3 y X. ¿Y ese fun de dónde salió? Porque ahí no lo escribí. Estoy llamando una función. Todo esto es numérico. Fíjense que aquí no hay nada simbólico. ¿Para qué? Para que sea rápido, porque eso se está llamando continuamente. Ese fun, ¿dónde está definido? Aquí arriba. Points fun lo definí cuando estaba definiendo la gráfica. Definí todos mis puntos para poder hacer la gráfica y de paso pues me sirven para poder saber dónde está ese. Para yo poder hacer la gráfica definí mi punto como un vector, mi punto P como un vector y todos los puntos como un vector, y en ese point está la definición del punto S. O sea que ya tengo ese gratis sin tener que volver a escribir nada porque hice mi dibujito y reciclé las expresiones que ya había escrito arriba. Seguimos. Aquí yo evalúo para esos valores de los ángulos de mi mecanismo, evalúo dónde está S
y luego resto la posición S actual versus a donde yo quiero ir, lo elevo al cuadrado y lo sumo. Sumo los cuadrados. Lo multipliqué por 100 para ver el error en centímetros, ¿no? Porque pues todo lo estoy trabajando en metros y quería ver el error en centímetros, pues, para que se viera un número más grande, no punto cero, no sé qué. No entendí bien esa sintaxis de z, raya al piso igual fk. Ah, ¿recuerdas la pregunta que me hizo, creo que fue Sebastián? No. Sí, sí. Que porque retorné dos cosas, ¿cierto? Entonces comparemos el return de fk versus como yo lo llamo. Para que Z guarde las coordenadas y no guarde el resto de información. Señor. O sea, Z guarda las coordenadas. Z guarda este primer ítem, coma, rayita, la rayita me dice esto no me importa, descarta. ¿Sí? Yo lo programé así porque si en otro código lo voy a llamar y quiero revisar si converge o no, pues ahí lo puedo usar. Pero aquí no lo necesito porque yo ya sé que converge, entonces no me afecta y lo descarto. O lo puedo guardar en una variable y luego no hacer nada con esa variable, que me parece más útil. Pero pues esto es una sintaxis de Python de ignore que le llega. Ese slide star, ¿por qué es que llega hasta 0.25? ¿Cuál? ¿Esto? Sí. Ah, esto fue porque yo quise probar, tengo el mecanismo, digamos ustedes ya vieron el videito, ¿no? Y pues yo ya sé que mi punto S más o menos está como por esta zona para esos valores, entonces pues escogí un valor cerquita de ahí para ver si puedo mandarlo a ese punto. Esa coordenada 0, en el ejemplo ese star que yo definí, 0.05, significa que estoy, como quiero llevar este punto por aquí, ¿qué era? 0.05, como por aquí, y 0.25, o sea, como por aquí, quiero llevarlo aquí. Entonces en teoría esto debería disminuir y el slider debería moverse hacia atrás un poquito, y pues con eso chequeo que sí tenga sentido lo que espero, pues para probar. La idea es que estos valores ya no sean números en el siguiente pedazo del código, sino un for loop que me describa el circulito que nos pedía Juan Felipe. Pero por ahora estoy haciendo mi código de probarlo para un solo valor de posición. Entonces es como si yo cogiera, como si yo tuviera esto desarticulado, pues no desarticulado, articulado pero sin motores, y yo cogiera el mecanismo de la punta y lo empezara a mover para que llegara a algún lugar. Eso es lo que estoy intentando hacer acá. Y entonces, ¿qué hace IK? Si ya vieron qué hace IK error. Optimiza. Hace la optimización. Yo le paso a dónde quiero llevarlo, le digo más o menos qué initial guess de ángulo, de entrada y de posición del deslizador necesito, o quiero estar cerca de ahí, y me va a minimizar el error, va a encontrar cuál es el verdadero Q, no estos, que esté cerca de estos, pero que no sean estos obviamente, porque es muy raro que uno le pega que el initial guess es exactamente la solución de lo que quería encontrar, para que la ecuación me dé el menor error posible, el menor error escalar posible. O sea, para que ese sea muy cercano a ese asterisco. Entonces tenemos tres funciones que están anidadas, ¿no? Fíjense que IK me llama IK error me llama FK. Y las puedo usar por separado aparte para graficar, para hacer lo que quiera. Me quedo pues un poquito organizado de esa manera. Y aquí entonces le digo, bueno, si yo le paso un S star, que en este caso es 0.05 y 0.2539, los puse porque los copié de una solución que probé con FK primero para ver si estaba bien. Y entonces corrí inverse kinematics para poder mirar cuáles son los Q star. ¿Qué significaría Q star? Pues Q star es ¿cuál? Esto y esto, o esto y esto. Los de acá son los dos coordenadas generalizadas star que hacen que mi S llegue a ese star, ¿cierto? Y entonces, como yo solo tengo esos dos valores para poder graficar el mecanismo, necesito los cuatro, pues me tocó llamar por fuera a cinemática directa con ese Q star para poder tener los cuatro datos y poder hacer la gráfica. Y si probemos si me funciona en la posición.
que habíamos querido. Ahí ya corrió, sí, listo. Entonces, ¿dónde está en X? El punto S. Recordando que el punto S es el piquito del triángulo. 0,05. Como entre estos dos, ¿cierto? 0.20 y algo, ¿cierto? Y en X está entre 0.05 más o menos. O sea que estoy muy cerca o casi en ese lugar. ¿Qué tan cerca estoy? Pues revisemos el ICA out, ¿cierto? Abramos una nueva celda y miremos ICA out y miremos cuánto es el error. El error success true y el error es 1.6 por 10 a la menos 14. O sea que si llegué al sitio donde yo quería llevar. Vamos a llevarlo a otro valor, alguien que me dé otros números para probar. Basta. Pero rápido. Podríamos pausar el video en algún punto y colocar eso. Bueno, como por ahí. Ahí. 0,2. Negativo el 0, ¿cierto? Los Entonces como menos 0.05 Sí. y 0.2. Ahí tan bonito, funciona. Podemos ya controlar el movimiento del mecanismo. Todavía no, digamos, tanto controlar el movimiento, pero al menos podríamos controlar el estado de esas variables Q para hacer que ese mecanismo haga lo que querramos. No tanto lo que querramos. ¿Qué pasa si yo les pongo aquí punto 4? Pues no da, ¿cierto? No alcanza. Lo intenta, obviamente, porque pues trata de encontrar el lugar donde está más cerca de ahí, pero igual va a haber un error y me va a decir que no convierte y que el error es 1.07. Estamos a 1 centímetro de donde queríamos llegar, ¿cierto? Más o menos. Bien, intentó llegar a punto 4, pero no puede porque físicamente no es posible para el mecanismo. Ahí necesitaríamos agrandar las barras o hacer alguna otra cosa diferente. Entonces el siguiente paso es, ya tengo mi código para un solo punto de cinemática inversa, ahora hacemos un for loop para todos los puntos que me describe la trayectoria circular que nos dio Juan Felipe y nos la dio mal, porque le puso el centro el punto 3 y como le puso el centro el punto 3 no llega, y lo probé y no funciona. Entonces yo le cambié el valor a la trayectoria del círculo que nos dio y le puse otro centro. No, pero si llega. A mí no me llegó. O sea, es el 2 y 30 Y punto centímetros. 3 no llega. A mí sí me llegó. A mí no me llega. ¿Estás seguro? Bueno, entonces tal vez lo mire mal o lo tenía mal. Probemos. O sea, Pues sí, deme un sí punto. fue un poquito un dolor de cabeza porque Punto tenía 3. mucho de las variables iniciales. Ok. Creo que hay más. Ah, bueno, tal vez por la condición inicial de Sí, pronto no ahí- alcanzaba. Listo. Sí, ahí dejamos. Ah, no, tal vez sí alcanza. Entonces sí llega. Bueno, pues cambiémoslo a ver si llega. Yo le había ajustado a punto 2 porque en el momento que estaba probando vi que no llegaba y dije, ah, fijo está por fuera, bajémoslo más para estar seguros y nunca más miré y supuse que fue que no llega, entonces voy a revisar. Perdón por la calumnia. Entonces, ¿yo qué hice? Pues corrí algo similar a lo que hicimos en el anterior, ¿no? Precalculé todos los posibles puntos de ese círculo, hice el for loop siguiendo uno por uno y en cada instante calculé la cinemática inversa y encontré cuál es la lista de mis Qs. Y luego con esa lista de mis Qs, pues calculé la cinemática directa para tener todos los ángulos y hacer el plot del mecanismo y aquí pues me quedó el resultado también con una animacióncita y miremos si me da aquí el video con un buen zoom para que lo vean. Esa era directa, inversa. Y ahí vemos cómo el mecanismo está describiendo ese círculo que queríamos describir. Bueno, no ese círculo que queríamos describir, otro círculo que yo inventé. Y ahorita probamos qué pasa si le pongo el punto 3 y miramos si de pronto se me daña o si sí puede hacerlo. Pero para todas las iteraciones del círculo está utilizando el mismo initial guess. Sí, para todas. Yo no cambié initial guess durante el proceso. O sea, una forma de hacer un código más eficiente sería meter el initial guess el último. De acuerdo.
Entonces ahora devolvámonos y solo por molestar. Profe, vamos ¿puedes poner el código un poquito más grande? Es que no veo. ahí, Sí, así. sí, gracias. Entonces, precalculé la lista de todos los puntos del círculo para sus tetas de 0 a 2pi, pues toda la vuelta. Los x correspondientes y los y correspondientes, y esto es punto 3 ahora, ¿verdad? Creo que tal vez es el initial guess porque está demorándose bastante. Listo. Y miremos qué pasa con esto. Va a cambiar la animación, el nombre. Y pues ahí se demora. La idea es que ustedes pues ya tenían cierta experiencia. Sí, no me da, a mí no me da. O sea que mi initial guess se va para otra solución en alguno de los puntos y tengo que manipular y jugar con el initial guess en estos puntos extremos. Listo. Miremos cómo queda el video. Ya me da curiosidad. Uy. Casa. En todos los otros está yendo al initial guess y cuando ya está por debajo. Listo. No pensé que fuera el initial guess, pensé que físicamente no llegaba a ese punto. Buenísimo. ¿Sí vieron? Súper. Entonces ahí le toca a uno jugar con el initial guess. Tal vez la sugerencia de Sebastián de usar el initial guess del anterior como el nuevo es una buena ayuda. Y tal vez mover el initial guess de la región en donde está ese cambio de singularidad. Pues de ahí le toca a uno probar y cacharrear con eso, pues hacer más partes del código. Pero pues el mensaje aquí es, ya entendemos que a través de escribir las ecuaciones, y esta vaina es súper importante, si yo puedo escribir esto bien y lo puedo utilizar, pues puedo hacer lo que yo quiera. Y no dependo de memorizarme ninguna fórmula de nada, es una descripción de un vector, de una serie de vectores que yo puedo utilizar y manipular como yo quiera. Y pues miren que no es difícil el código, realmente no fue mucho código. Entonces pues los invito a que terminen su trabajo de correr esta simulación porque la van a necesitar esta semana, donde el tema es análisis dinámico o cinético. Y el análisis cinético pues claramente va a depender que entendamos primero el movimiento y luego sí las fuerzas. Entonces si no han terminado por favor trabájenlo. Yo les puedo dejar ver mi código si necesitan en los horarios de atención, pero no se los copio porque lo que van a hacer es decir, ah, sí, ahí está, y nunca lo van a entender. O pues van a hacer el ejercicio de entenderlo porque los conocen. Entonces, vayan al horario de atención si tienen dudas y no les corre el código, podemos ir y pueden revisar este código allá. Dudas de lo que vieron acá. Mejor, ya está más familiarizado. Entonces ahora vamos a hablar de la cinética, que es la presentación, ya se la subí en bloque neón. Y el taller de esta semana, que Juan Felipe se los va a subir, si no lo ha subido ya, pues ya está. Ya se los mostré en el comentario. Ah, listo. Es hacer el análisis dinámico del mismo mecanismo. Entonces van a necesitar lo que ya programaron para poder estudiar cuáles son las fuerzas y los momentos que mueven esto. Entonces esta presentación es similar estructura a lo que trabajamos la clase pasada.